Estudiar, todo esto tiene que ver con una realidad quizás, bueno, algo olvidada en nuestro país, y por eso es tan importante la elección del Procurador de los Derechos Humanos, para abordar este y otros tantos temas de gran relevancia para la realidad nacional. Estamos conociendo en nuestro programa a los diferentes ciudadanos que aspiran, que luego de un proceso de selección han llegado justamente a ocupar esta terna para definir cuál será el futuro procurador. Y está con nosotros el licenciado José Alejandro Córdoba, otro de los aspirantes y el mejor calificado hasta el momento en las primeras evaluaciones. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Pues no, antes que nada, pues gracias, agradecemos a ustedes pues el espacio que nos dan. Yo creo que sí es necesario que la población conozca quiénes somos los candidatos, cuáles son nuestras capacidades, nuestras experiencias, nuestra actividad académica. Es necesario que el guatemalteco sepa cuál será su próximo procurador de los derechos humanos. Bueno, a raíz de este compás de espera por esta decisión que aún no ha tomado, este amparo que no ha resuelto la Corte de Constitucionalidad, pues empiezan a surgir muchas repercusiones, entre ellas Convergencia por los Derechos Humanos, que dice que el proceso de selección debe repetirse. ¿Usted considera que esto es así cuando encontramos este tipo, bueno, de peticiones de tantos grupos, en este caso es Convergencia, en relación al tema? ¿Debería repetirse o no? Yo creo que en primer lugar deberíamos de esperar a ver cuál es lo que establece la Corte de Constitucionalidad, ya que es nuestro superior órgano en el aspecto legal. Sabemos muy bien que hay un amparo en proceso, tenemos que esperar cuál es lo que ellos resuelven, cuál es el criterio que ellos toman y posteriormente pues continuar con el proceso de procurador. Venir y establecer de que es un proceso que está viciado o que de una u otra forma no se ha llevado a cabo, creo que sería muy arriesgado dar un criterio en este momento. ¿Usted cree que la elección ha sido objetiva, que ha sido transparente? ¿Cómo calificaría todo el proceso como se ha dado hasta este momento? Bueno, actualmente el proceso para la elección a la terna establecemos de que se basó conforme a la ley de comisiones de postulación. Es una ley vigente, la cual establece de que el elemento básico es la transparencia en la elección de cualquier candidato a un puesto público o un puesto por elección. Esto que surge a partir de este recurso de la Corte de Constitucionalidad, ¿beneficia, no beneficia, sirve para que las negociaciones se sigan dando? Porque este proceso quizás muchos consideran que está viciado por esto que se está dando, o este juego dentro del Congreso de la República para saber por quién se vota, por quién no, la especulación de que ya se tendría un nombre de quién sería el procurador por pertenecer al Congreso de la República, por arreglos con el partido oficialista, bueno, todo este tipo de cosas y especulaciones, insisto, que se dicen y que indudablemente en cierta forma enturbian un proceso que debería ser absolutamente transparente y objetivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que cada quien, indistintamente los candidatos, tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo en sí? Nuestro trabajo en sí tiene que ser presentar nuestro plan de trabajo a los señores diputados, que son los que ellos van a elegir, establecer cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras intenciones para optar a ser procurador, cuál es la finalidad que nos lleva a querer ser procurador de los derechos humanos, pero principalmente nuestro plan de trabajo, porque nadie puede llegar a inventar o a improvisar al momento de llegar a un cargo como esta índole. Yo creo que ya se tiene que llegar con un equipo de trabajo bien capacitado y específicamente transparente, que es un elemento necesario en cualquiera de las personas que lleguen a optar ese cargo. La transparencia tiene que ser un elemento básico para ello, y aparte de eso, un plan de trabajo bien esquematizado, ya para hacer un trabajo que es tan necesario. Necesitamos rescatar la figura de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Es necesario que la gente tenga credibilidad en la institución, pero esa credibilidad solo la vamos a ganar única y exclusivamente haciendo un buen trabajo. Y el buen trabajo tiene que iniciar con la cabeza de la institución, que es el procurador. El procurador de los derechos humanos, al nomás llegar, tiene que dar el ejemplo, incentivar a su personal, establecer a que hay mucha gente muy capaz actualmente en la Procuraduría. No podemos decir todos, pero sí hay gente capaz que de una u otra forma hay que darle su espacio. Hay que sensibilizar a la gente que nos está. Tenemos que hacer mucho trabajo en el momento de llegar a ser procurador, pero un elemento principal es quitar esos tabús que establecen que cuando uno le pregunta a la gente ¿qué opina de la Procuraduría? La gente lo primero que dice, es una institución que se dedica a defender delincuentes. Eso, sí, esa es la percepción o la primera percepción de la gente. Es uno de los retos principales que se debe de tener, quitar ese tabú y establecer cuál es el trabajo específico de la Procuraduría. ¿Cuáles serán los otros ejes en los que va a trabajar en el caso de usted ser electo procurador? Bueno, actualmente yo tengo un plan de trabajo, el cual lo tengo visualizado en 7 ejes específicos, siendo el primero
fortalecer la institución. El segundo es la protección a la víctima, a los testigos de violaciones a los derechos humanos. Tercero, coordinación interinstitucional. Cuarto, promover la protección de los derechos humanos. Quinto, el seguimiento y el monitoreo de las acciones del Procurador de los Derechos Humanos. Sexto, promover la gobernabilidad, la seguridad, la justicia, la paz en materia de derechos humanos. Y séptimo, no el menos importante, sino todos son los más importantes, la ley de acceso a la información, que es nuestro elemento de transparencia. Sabemos muy bien que por el aspecto de tiempo no podemos ampliarnos demasiado, pero sí es necesario establecer por lo menos un elemento de cada eje. Al referirnos del fortalecimiento de la institución, sabemos que tenemos que hacer procedimientos específicos para capacitar al personal de la institución. Tenemos que sensibilizarlos para evitar revictimizar otra vez a la víctima. En lo que es la protección a la víctima, tenemos que establecer protocolos de cuál es el trato que se les debe dar a estas personas, darle el seguimiento respectivo como institución y el acompañamiento de la víctima. La coordinación, que es el tercer eje, a la coordinación interinstitucional, tenemos que establecer que hay muchas instituciones que apoyan los derechos humanos, entonces tenemos que aglutinarlas todas ellas. Hablemos, sociedad civil, universidades, organizaciones en derechos humanos, ya sean nacionales o internacionales, para que todas juntas podamos trabajar, porque el destino es el mismo. El destino es velar porque no se violen los derechos humanos. En el cuarto, lo que es la protección, aquí sí hay un elemento muy específico. Tenemos que hacer planes de coordinación o promoción. ¿A quiénes? Niños, niñas, adolescentes, mujeres, privados de libertad, migrantes, y algo muy especial, tenemos que trabajar con la población indígena. Los pueblos indígenas necesitan que los auxiliares departamentales, como elemento principal, manejen el idioma de la región. Cada región tiene políticas y tienen aspectos muy específicos que los caracterizan a ellos. De esta forma tenemos que ver que el auxiliar departamental, que es el representante del procurador, maneje estos elementos. Pero aquí es donde tenemos que fortalecer tanto al auxiliar departamental. Tenemos que capacitarlo para sensibilizarlo y que sepa cuál es el trabajo que tiene que hacer. Tenemos que darle los elementos necesarios para que él pueda trabajar. Bien. Pero de esta forma, solo él es el representante, porque la persona que está investida es el procurador. El procurador es una persona que tiene que estar presente dentro de los 108.000 kilómetros cuadrados y llegar a los 334 municipios del país. Se avanzó, ¿no?, durante la gestión de Morales, segunda gestión al frente de la Procuraduría del doctor Sergio Morales. ¿Usted la considera buena, regular? ¿Le faltaron elementos para calificarla como positiva o como de avances? Yo creo que aquí tendríamos que establecer una forma de ejemplo. Tenemos que venir y ver sus informes anuales, y con informes anuales tenemos que cotejarlos con las acciones hechas en el interior y en la misma capital. Algo que también yo creo que es necesario es la desconcentración. Tenemos una capital muy fortalecida en materia de derechos humanos como institución. Tenemos que descentralizarla a los distintos departamentos, tenemos que crear auxiliaturas móviles, porque también tenemos que tratar el tema de los migrantes en las áreas fronterizas. Actualmente, pues yo tengo la experiencia por haber trabajado en la Dirección General de Migración, que es un tema también muy sensible en lo que es violaciones a los derechos humanos. Es decir, que en esto no se avanzó, si hacemos una lectura de las últimas gestiones. Es necesario fortalecer, porque acordémonos que las instituciones es como un proceso que va en cambio y vamos viendo más necesidades. Por último, usted ha sido uno de los mejor calificados, 90.92, usted me comentaba y lo hemos visto también. Todo haría pensar que obviamente reúne todas las condiciones para estar, por lo menos, encabezando las prioridades dentro de esta terna. Sin embargo, ya se especula que hay un nombre por la elección que debe hacer el Congreso de la República. ¿Esto usted siente que lo pone en desventaja, que no? ¿Cómo reacciona como ciudadano y como candidato también ante esta situación que se está generando dentro de la legislatura? Bueno, yo soy del criterio que desde el momento que uno participa en este tipo de actividades de elección, pues es susceptible a muchas especulaciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer los candidatos, o en mi caso lo que estoy haciendo actualmente, es presentar mi plan de trabajo. Ese es un elemento necesario, tanto con mi academia como con mi experiencia de campo. Yo creo que los señores diputados están analizando los expedientes y confío y creo que van a escoger la persona más idónea para el cargo, porque es necesario que Guatemala tenga una persona que apoye. Necesitamos que el ombudsman o el representante del pueblo esté presente ya.
pero no solo en la capital, sino en todos los departamentos también. Bueno, ya le hacía esta pregunta a la licenciada Palencia antes de que se retirara, se la voy a decir a usted también. Es una pregunta que usted puede responder o no, pero en el caso que usted como ciudadano y como un entendido en el tema de los derechos humanos tuviera que escoger entre estas dos posibilidades, por supuesto no está usted incluido en esa terna, y usted tuviera la posibilidad de decidir cuál cree que de los otros dos candidatos es el más idóneo para ocupar la Procuraduría. Yo creo que cada uno de los dos candidatos tienen elementos suficientes para optar a ser procurador de los derechos humanos y tienen características que a ellos los individualizan, pues, ¿verdad? Unos en el campo, otros en la academia. Entonces creo que sería muy arriesgado venir y decir, no, yo prefiero tal y prefiero tal. Yo creo que tenemos que venir y amalgamar los conocimientos para que de una forma podamos tener una buena figura y una muy buena representación en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ya la licenciada decía que usted sería el mejor procurador. Le cuento nada más, digo, ya se lo tenía que decir después de que usted diera su respuesta, ¿verdad? Le cuento qué fue lo que ella nos respondió ayer. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Ha sido usted muy amable y mucha suerte. Gracias, muy amable. El licenciado José Alejandro Córdoba, que es también candidato a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Mañana la posibilidad de conocer al último de los candidatos que integra esta terna para conocer más detalles de lo que piensa hacer en su gestión. Nosotros continuamos, hoy hacíamos muy tempranito una pregunta, Alejandro, ¿cuál era? La recordamos. Gracias, Ricardo. Efectivamente, ayer el presidente Otto Pérez Molina revelaba los nombres de 12 de 16 funcionarios públicos que no cuentan con un finiquito y que ya asumieron su cargo. Le preguntamos a usted qué opina de